Amigos televidentes, de nuevo bienvenidos a su programa Actualidad Preventiva. Hoy el PhD Lenin Herrera y yo le vamos a dar un programa aquí interesante. Estamos en el mes de la patria, en el mes de febrero, y hemos querido traer a una personalidad de la historia para hablar sobre temas de la patria. Y creo para mí, y también lo he discutido con Lenin, que este tema es un tema sumamente importante y que debe ser del conocimiento de todos. ¿Cómo estás, Lenin? Muy bien, MBA. Mira, hoy estamos ya con Chacabana, tú has dejado ya los trajes. Bueno, claro que de vez en cuando. Mira, estamos en el mes más importante, el El mes de la patria. sí. Somos dominicanos gracias a este mes. Sí, pero la patria... Entonces tenemos que traer a alguien que sepa de eso. Claro, y la patria también dice que tú puedes andar en Chacabana y también entrar. Señores, miren, nosotros tenemos como invitado especial en el día de hoy al licenciado Juan Daniel Balcácer, historiador, persona que ha escrito muchos libros relacionados con la historia de la República Dominicana, reciente y antigua, y que ha ocupado posiciones importantes en la República Dominicana a través de su carrera. Además es amigo mío, trabajamos juntos una vez, que para mí fue un placer y un orgullo. Y hoy lo hemos querido traer para hablar de, en esta fecha patria, como yo dije al inicio, hablar primero del himno nacional dominicano. El himno nacional dominicano fue escrito por Emilio Prudón y musicalizado por José Reyes. Y fue, digamos que, puesto en... Estrenado en el año 1883. Y el mismo se debe a acontecimientos históricos de batallas que ocurrieron y hechos. Porque habían ahí componentes políticas, de batallas, independencia, de quién nos independizamos y muchísimas otras cosas más. Pero queremos con Juan Daniel hablar un poco primero sobre lo que es el himno. Primero, Juan Daniel, que nos diga qué es el himno y que queremos hacer algo para los televidentes y para los estudiantes. Porque yo creo particularmente que soy académico, nosotros tres hemos sido académicos, somos académicos, que los estudiantes de esta época y muchos de los anteriores no conocen el himno. Aunque lo interpretan, quizás oyen la música, la letra y no saben ni siquiera lo que quiere decir. Y mucho menos la gente respeta el himno nacional. Que antes, como ayer, yo me acuerdo que estaba llegando por la zona cerca del Palacio Nacional, Palacio de la Presidencia, y estaban tocando el himno y yo me paré en mi carro. Como uno se debe parar. Y casi te chocan. No había mucha gente, porque ahí no está en la Moisés García, no camina muchos carros, pero me paré desde que vi a los oficiales en actitud de formación. Y digo, el himno. Bajé los vidrios para escucharlo inclusive. Pero aquí la gente se le importa eso y camina. Y como tenemos tantos haitianos o extranjeros que no entienden de eso, que también caminan, inclusive frente al Palacio de la Policía Nacional, que todo día por la mañana, 8 menos 5, el himno y entonado con la banda de música, la gente camina. Y es un irrespeto a nuestro himno. Juan Daniel, bienvenido al programa Actualidad Preventiva. Gracias. ¿Qué significa el himno nacional dominicano? Lo primero que hay que decirle a los estudiantes, a los jóvenes, un himno es una canción marcial, generalmente, pero es una composición poética que puede ser de carácter religioso o puede ser de carácter patriótico. En el caso del himno nuestro, del país, es un himno patriótico, es un poema que escribió don Emilio Prudón en el siglo XIX y que fue musicalizado por el maestro José Reyes. Es decir, que fue escrito con la intención de que expresara los sentimientos patrios del país, que aludiera a las grandes epopeyas históricas y aún a los próceres que contribuyeron a formar la República y que sirviera de estímulo al sentimiento patrio. Porque cuando tú escuchas un himno, no importa si es el dominicano, el norteamericano para los norteamericanos, la marsellesa para los franceses, se está apelando a través del arte
al sentimiento del individuo y del colectivo para exaltar los valores patrios. Entonces, el himno nacional, que tiene su historia, desde que nos constituimos en nación, en Estado-nación independiente, hubo interés de los poetas de que aquí hubiera un himno. El primer himno que se escribió para los dominicanos fue autoría de Félix María del Monte, poeta trinitario, pero no fue aprobado en ese entonces, primero porque los primeros 20 años de existencia de la República se caracterizaron por la guerra dominico-haitiana. No hubo tiempo ni de institucionalizar el país, ni de desarrollar las instituciones, la educación, la prensa, la economía, nada de eso. Todas las energías del pueblo dominicano, que entre 1844 y 1865 no llegábamos a 200.000 personas. Se concentraron en la defensa del territorio nacional. De manera que ese primer intento del Monte no caló, no hubo manera tampoco de difundirlo entre la población ni entre nadie. Y además comenzaba llamando a los dominicanos españoles, que así era que nos conocíamos anteriormente, dominicanos españoles. Sí. De manera que eso quedó ahí. Después de la restauración, donde ya sí ha surgido y se ha fortalecido una conciencia nacional, el dominicano ya había comenzado a adquirir conciencia de lo que es ser dominicano. Después, primero de la guerra dominico-haitiana, que duró casi 17, 18 años, y después de la guerra restauradora. Entonces, después de esa guerra, cuando surge lo que se llama la Segunda República, comienza a desarrollarse la educación, se comienza a enseñar historia, se le comienza a decir a los dominicanos de entonces lo que habían hecho nuestros prohombres para que fuéramos independientes. Y entonces se comienza a exaltar el sacrificio de las mayorías y el legado de los que crearon la República, y entonces surge una literatura nacional y surge un poeta como Emilio Proudhon, que concibe ese himno, ese canto patrio, que tan pronto lo escribió, se lo llevó al maestro Reyes. El maestro Reyes compuso la música y ellos decían, el mismo Proudhon una vez en principio del siglo XX decía, ese himno se escribió para esa música y esa música se escribió para ese himno. Y entonces, bueno, apelando al sentimiento patrio, a las proezas de nuestros grandes hombres y mujeres, aunque ahí no se menciona ninguna, todos, sí. Es que surge ese himno que fue escrito con la intención de que fuera asumido como canto patrio. Y con el tiempo le dio la razón tanto a Proudhon como a Reyes, y fue oficializado. En 1934. Bueno, se hizo popular poco a poco, hasta que a principios del siglo XX ya comenzaba a interpretarse en actos oficiales. Exacto. Y se enseñaba en las escuelas. Ya. Hasta que en 1934 fue oficializado. Oficialmente. Yo quiero hacer lo siguiente. Yo creo que pongamos las estrofas. Sí. Hay una producción que esté el director que esté pendiente. Hay una producción que hubo usando artistas dominicanos de mucho nivel, que cada uno hablaba de una estrofa. Y nosotros tenemos ahí el video, que por favor el director, y que nos dé retorno aquí para que lo oigamos. Y entonces, cuando Daniel nos diga las letras, ¿qué significan para esto? Sí. ¿Estamos listos? Adelante, señor director, la primera estrofa. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón.
Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ahí tenemos 2 estrofas del himno nacional dominicano. Daniel, puede usar el documento sí. que nos diga el significado de esas 2 estrofas. Lo primero es que comienza el himno con uno de los 2 gentilicios con el que nos conocemos los naturales de la isla de Santo Domingo y de República Dominicana. Somos dominicanos y también quisqueyanos. Pero quisqueyano tiene la particularidad de que es un sustantivo, es un vocablo que se presta mucho a la literatura por razones de métrica. Por eso los poetas, cuando aluden a los dominicanos, prefieren quisqueyano. Y no solamente en el himno, tú lo tienes en canciones. Quisqueya, y Rafael Hernández habla de Quisqueya. Es decir, Quisqueya ha sido siempre como el nombre literario, pero es el nombre de la patria. Exacto. Quisqueya. Proudhon una vez respondió que por qué no usó dominicano. Sí, claro. Y entonces explicó que era por razones de rima, de métrica. Exacto. Ahora es lícito porque es uno de los 2 gentilicios que identifican al dominicano. Y además, cuando se escribió el himno, después de la restauración, fue en medio del surgimiento y desarrollo de lo que en nuestra literatura nacional se llama el indigenismo. Había una búsqueda en América Latina y en Santo Domingo de las raíces indígenas, antes aborígenes, ¿verdad? Sí. Y entonces Quisqueya, incluso en esa época, cuando se escribió el himno, en Santo Domingo era muy común que a los hijos varones le pusieran Guarocuya, Guarionex, Caunabo, Enriquillo. Los cacicazgos. Porque los caciques. Y de poetas, las poetisas, por ejemplo, Salomé Ureña, José Joaquín Pérez, escribían, y Manuel de Jesús Galván, su novela, todo era porque fue el movimiento indigenista. De manera que Emilio Proudhon no pudo aislarse de esa corriente y así escribió su poema. De manera que en ese primer párrafo, en esa primera estrofa, está ese gentilicio. Okay. Luego, en la segunda, habla del valor del pueblo, intrépido, fuerte. Salve el pueblo que intrépido y fuerte. Es decir, saludos. Y que se lanzó a morir en la guerra. Claro. La guerra en defensa de la nacionalidad. Correcto. Y del territorio. Y por eso, en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Porque cuando se declaró independiente, aquí se sabía que se iba a pelear. Estábamos esclavizados. No estábamos esclavizados. No, estábamos bajo la dominación. La dominación. No, esclavitud no había. De hecho, pero dominación había. Dominación, sí. Ahí también hay un asunto de métrica, probablemente. No, métrica no, realidad. ¿Métrica que eran esclavos? No, esclavo no. Dijo que el esclavo no. Esclavo no, pero es que en el mismo Haití. El dominio. En el mismo Haití, la cuestión de la esclavitud varió. Exacto. Si bien es cierto que ellos, al luchar contra el sistema de la esclavitud, los esclavos, los antiguos esclavos, se liberaron del sistema colonial francés, abolieron la esclavitud, pero para poder gobernar, tanto Dessalines como Cristóbal y los demás, tuvieron que obligar a los ex esclavos a que trabajaran. Porque si ya yo no soy esclavo, no tengo que trabajar. Sí, es cierto. Vamos a hacer la primera pausa, porque nos están haciendo todavía, pero voy a decir algo, Juan Daniel, antes de esa pausa, y entonces vamos a regresar con Lenin Herrera, pero también siguiendo las estrofas. Pero yo quiero decir algo, Juan Daniel, cuando el himno se entona en cualquier acto público, la gente, la mayoría de la gente, que debería ser todo, acostumbran a ponerse la mano derecha en el pecho. Civil. El civil, la mano derecha. Sí. El militar hace el saludo. Exacto. Los civiles son así. Aquí. La reverencia es aquí.
Pero ¿qué pasa? Pero no es al inicio. Ahí No, va, no. ahí va. La pregunta es, En la segunda. porque el himno comienza con una parte que no es, que no interpreta nada, ¿verdad? Sí. Sino es como una música. Sí. Ahí no se puede poner la mano en el pecho. No. Cuando comienzan las estrofas, Es que ya. que ya, entonces, pero a la mayoría de la gente no sabe eso. Bueno, pero hay es una, protocolo. digamos, un protocolo, una norma que lo importante es que hagan la reverencia. Sí, sí. Pero lo aprendí de un dirigente importante Sí, de la República sí. Dominicana que yo estaba mirando siempre y dije, déjame chequear esto bien. Sí, sí. Y vi- Es en la segunda. Ahí tú que tú haces entras. así. Pero el militar no, el Sí, militar sí, desde sí, que sí. arranca. Vamos a hacer la pausa primera y entonces regresamos con el PhD Lenin Herrera y siguiendo con estas estrofas para que ojalá que los estudiantes aprendan todo lo que es el himno nacional dominicano.